Proyecto Seglar presenta Sangre de Héroe, Nuevo Mundo. Escrito por J.E.A. Sandoval. Capítulo 1. Desorientados. Episodio 3. Sus antebrazos estaban protegidos por resistentes vambrases de acero, más sólidos que los de cuero, extendidos hasta los nudillos para resguardar gran parte de sus manos. En las piernas también destacaba. Portaba grebas de acero que le otorgaban una defensa adicional. En su mano derecha empuñaba una espada reluciente y en la izquierda un escudo redondo reforzado con remaches. Lejos de amedrentarse ante el brutal enemigo, aquel guerrero alzó su espada por encima de la cabeza y lanzó un potente grito de guerra que resonó con fuerza en todo el campo de batalla. Luego, con determinación y valentía, se lanzó al ataque directo contra el colosal antropomorfo oso. Su arremetida fue tan feroz, tan imponente, que encendió el espíritu combativo de sus compañeros. Su valentía se volvió contagiosa y los demás guerreros humanos, recuperando su coraje, cargaron con renovado ímpetu contra las hordas de hombres bestia. Aquel acto de valor cambió el curso de la batalla, inclinando lentamente la balanza a favor de los hombres. Para estas alturas de la batalla, 10 de los 60 guerreros humanos ya habían sido abatidos por sus enemigos. Mientras tanto, el grupo de hombres bestia contaba con 30 bajas. La lucha era sangrienta, brutal y aún estaba lejos de terminar. Mientras la masacre se desataba en el exterior, el grupo de jóvenes, aún refugiados en la entrada de la caverna, observaban con suma atención, completamente aterrorizados. Sus ojos permanecían fijos en el campo de batalla, paralizados por el miedo, pero entre todos ellos, solo 2 mostraban calma: Josué y Emilio. Ambos parecían ajenos a la brutalidad que se desplegaba ante sus ojos, como si la violencia simplemente no les afectara. De repente, uno de los monstruos, un lobo antropomórfico de pelaje negro, se percató de la presencia de los jóvenes. Dio un rugido ensordecedor. Y sin dudarlo, se lanzó directamente hacia ellos, hacha en mano. Al ver al hombre bestia correr hacia la entrada, los estudiantes estallaron en gritos. Y corrieron despavoridos hacia el fondo de la caverna en busca de refugio. Todos huyeron, excepto uno, Emilio.
se había ocultado tras la pared derecha de la caverna, justo al lado de la entrada, sosteniendo entre sus manos una gran roca que había tomado previamente cuando el monstruo cruzó la entrada. Lo primero que vio fue a los jóvenes arrinconados al fondo de la caverna y a Josué, separado del grupo a unos pasos. Algunos comenzaron a llorar. La mayoría de las chicas gimoteaban. Se escucharon más de 2 gritos ahogados. Al ver la reacción de los jóvenes, una sonrisa grotesca se dibujó en el rostro del monstruo, mostrando sus afilados colmillos con enfermizo regocijo. Con pasos tranquilos y seguros, la criatura avanzaba, disfrutando la idea de la matanza que estaba por comenzar. Estaba listo para derramar sangre humana, sangre de presas indefensas que no podrían defenderse, morirían como ganado. Pero en ese preciso instante, sin advertencia alguna, Emilio emergió de su escondite y descargó un poderoso golpe con la roca sobre la cabeza del monstruo. El impacto fue tan brutal que lo hizo caer de rodillas. Sin darle tiempo a reaccionar, Emilio le propinó otro golpe, aún más contundente, derribándolo por completo. Emilio lo observó con ojos serios. El monstruo sangraba por la cabeza, pero no estaba completamente muerto. Notó que todavía movía los dedos de la mano izquierda. Sin dudarlo, se abalanzó sobre él y comenzó a golpearle el cráneo con la piedra una y otra vez. 1, 2, 3, 5 golpes más. Hasta que el cuerpo dejó de moverse. Tras confirmar que estaba muerto, Emilio arrojó la piedra a un lado y se incorporó lentamente. Su mirada recorrió el cuerpo inerte hasta detenerse en la mano derecha del monstruo. Aún sostenía un hacha de doble filo con un largo mango, lo suficientemente grande como para usarse con ambas manos. Emilio la tomó y al empuñarla, sintió su peso. Necesitaba usar las 2 manos para manejarla correctamente. Recordó cómo el monstruo la blandía con una sola mano, sin esfuerzo, y se sorprendió al comprender que aquella criatura era físicamente más fuerte que él. Si no hubiera sido precavido, pudo haber muerto. Pero ese pensamiento no lo atemorizó. Al contrario, lo emocionó. Sus ojos brillaron con una chispa de entusiasmo. No obstante, al recordar a sus compañeros, Emilio compuso su expresión. Su rostro serio se transformó en uno amistoso. Dibujó una sonrisa amable y comenzó a hablarles
con un tono tranquilo. Gracias por llegar hasta aquí y por brindar su apoyo al canal y a este proyecto. Espero sinceramente que hayan disfrutado este episodio. Si fue así, les agradecería que lo compartan con sus conocidos, amigos y familiares, especialmente con quienes aman la literatura tanto como nosotros. Me despido por ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Espero que tengan un feliz año nuevo y puedan comenzar el año nuevo con Dios en sus corazones, llenos de su gracia y bendiciones.